Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, que nos dicen lo siguiente. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. En esta última bienaventuranza presentada por el Señor en el libro de Mateo, notamos varios elementos de relevancia. Asuntos contextuales culturales, asuntos relacionados con la redacción misma. Hay también aspectos importantes a destacar respecto a los términos usados y, como es necesario, debemos descubrir en qué manera lo dicho por el Señor debe aplicarse a nuestra vida. Así que preste mucha atención porque tenemos muchas cosas importantes el día de hoy. Iniciamos entonces con nuestro análisis contextual del pasaje. Una de las primeras cosas que saltan a la vista en esta bienaventuranza tiene que ver con el desprestigio del discípulo de Cristo. Puede notarse que se habla de vituperios, persecuciones, maldades vertidas en contra de los discípulos. Y quizá en nuestros contextos culturales el impacto de estas palabras no tengan el peso que para la sociedad oriental, y ni impacten como impactaban en los tiempos del ministerio terrenal de nuestro Señor. Hablamos de la importancia del prestigio, del buen nombre en las sociedades orientales, de un código de honor y vergüenza implícitos en estas sociedades, generando una mancha en el prestigio individual, familiar, del clan, y por lo tanto desembocaría en el estigma, la segregación social y la vergüenza. Por ende, el contacto social, las labores religiosas, la situación familiar, la situación económica, se veían seriamente afectadas si el buen nombre de la familia quedaba desprestigiado por alguna mancha moral. Un ejemplo aproximado de este valor de honor y vergüenza podría ser lo que hoy se vienen llamando los crímenes de honor. Esto ocurre en ciertas sociedades orientales. Se trata del asesinato de las mujeres que tienen alguna forma de relación sentimental no aprobada por los varones de su familia. Los familiares perseguidores pretenden con dicho asesinato limpiar el honor y la vergüenza que dicha mujer le ha traído a la familia. Nos muestra la relevancia del honor entonces para las mentes orientales, llegando a menudo a extremos repudiables que nos cuesta mucho comprender. Por esta razón, cuando en esta bienaventuranza se habla de los insultos contra los que han creído en Jesús, no se trata de un simple conjunto de chismes, de murmuraciones superables como que son meras habladurías. No, en realidad afectarían seriamente a los desprestigiados. Todavía más, si el desprestigio era realizado por las autoridades religiosas oficiales, se espera que el daño sería todavía mayor. Entonces, fuera como fuere, lo que aquí celebra el Señor es la dicha del que es aborrecido y deshonrado, pero no por auténticas manchas morales, sino por serle leal, al Mesías Jesús. Es un bienaventurados seréis cuando enfrentéis el desprestigio y el deshonor por ser leales a mí. Es lo que nos dice el Señor. Bien, hasta aquí hemos realizado una reflexión acerca del contexto cultural del pasaje. Ahora vamos a hacer un análisis del estilo de redacción de esta bienaventuranza, de modo que sigue aportando para la mayor comprensión del texto. Un siguiente aspecto que me gustaría destacar es que esta bienaventuranza, por su posición, amplitud, reiteraciones, su estructura y contenidos, expresa un mayor énfasis que lo que hemos visto hasta ahora en las demás. En esencia, diría que características de esta bienaventuranza la convertirían en la más importante. Vemos en primer lugar la posición de la bienaventuranza. Es la última
y no por ser la menos relevante, todo lo contrario. Es la posición de la estocada final, lo más destacado, lo que queda en la memoria. En cuanto a la amplitud, puede notarse que posee una estructura más amplia que las demás bienaventuranzas. Se extiende más, está reforzando el mensaje así, destacando la importancia de lo que sostiene. Al extenderse más, está reforzando el mensaje, destaca la importancia de lo que viene sosteniendo. Ahora, resalta también la reiteración, al notarse duplicados ciertos términos que son similares o al menos complementarios. Esto lo interpreto como ese hebraísmo de énfasis, toda vez que las reiteraciones eran usadas en el mundo hebreo como lo son nuestros signos de exclamación, porque no tenían signos de exclamación en su escritura. Entonces hacían reiteraciones como el santo, 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 3 veces santo es el Señor. Es una exaltación, una exclamación. Aquí las reiteraciones de verbos también ponen énfasis en lo que se está diciendo. Nótese la reiteración en la mención de los siguientes 5 verbos. Un primer grupo, vituperen, persigan y digan males. Un segundo grupo, alegraos y gozaos. Inclusive puede percibirse cierto cambio en la construcción del hemistiquio. Habíamos explicado que estas bienaventuranzas poseen 2 partes: la bienaventuranza en sí misma y la razón de ella, o la recompensa. Y esto funciona bajo la fórmula de A porque B. En el caso de esta bienaventuranza final, la fórmula se amplía levemente. Cuenta con una mención a la recompensa, pero a diferencia de los casos anteriores, se añade una exhortación a la alegría, cosa que no aparece en las otras, y no una, sino hasta 2 recompensas, o podríamos decir una recompensa compuesta. Por lo que vemos, la construcción del hemistiquio ha cambiado. Mientras todas las anteriores eran entonces una secuencia de A porque B, aquí tenemos, sin embargo, la fórmula A más exhortación, porque B y porque C. ¿Percibe el cambio? Definitivamente es una fórmula mucho más amplia. Notémoslo leyendo el pasaje y tratando de encontrar cada uno de estos segmentos de la fórmula al desgranarla. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Veamos entonces la fórmula A, exhortación, B, C. A, bienaventurados cuando os desacrediten por causa de mí. La exhortación, gozaos y alegraos. La recompensa, punto B, por vuestro gran galardón. Punto C, por su semejanza a los profetas de antaño. Por lo expuesto, percibo mayor fuerza en la última bienaventuranza, y parece ser un corolario o un clímax literario. La idea central se ha reforzado con el estilo de redacción más rico, más amplio. Y entonces, ¿cuál es la relevancia de esta bienaventuranza? La relevancia es la lealtad al Cristo. Una lealtad que no ceja, aun cuando esto conlleva el aborrecimiento, el desprestigio y la persecución. Bienaventurados seréis cuando enfrentéis el desprestigio y el deshonor por ser leales a mí, nos dice el Señor. Luego de nuestros análisis contextual y estilístico, considero necesario hacer un breve análisis gramatical, pero concentrándonos en el aspecto semántico.
Para comprender la profundidad de lo que nuestro Señor está diciendo es importante analizar las palabras usadas. En este caso, al ser una bienaventuranza enriquecida con más términos, será necesario detenernos en más claves esenciales de lo usual. Veamos entonces 5 términos. Los veremos brevemente, pero aportarán una enorme luz, así que siga usted muy atento, porque va a descubrir lo que no puede ver a simple vista. El primer grupo de verbos son los verbos negativos, digamos, aquellos que están relacionados con la persecución y las dificultades del creyente, con las que se les desprestigia. Y los términos son vituperar, perseguir y la palabra mal. Vemos, vituperar procede del griego oneidizo y se traduce recriminar, reprochar. Se trataría aquí entonces más que de insultos, de una forma de recriminar por haber creído en Cristo. Se reprocha tener fe en Jesús como Mesías y haberse convertido en su discípulo leal. Seguido, el término perseguir, dioko en el griego, que se traduce seguir, proseguir, perseguir. Aquí conviene quizá un ejemplo, y lo podríamos hallar en Filipenses capítulo 3, el verso 14, que nos dice: prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí prosigo, de proseguir corriendo con toda intensidad. Sigo corriendo presuroso, podría traducirse también. El término dioko también implicará poner en fuga, ahuyentar. Entonces, este término nos está dejando la impresión de un perseguir con vehemencia, ese trabajar de modo insistente para ahuyentar a los creyentes, hacerlos huir. Pero es también una especie de ir tras ellos insidiosamente. Ahora, el tercer término clave de ese primer grupo sería el término mal. Procede del griego poneros. Tiene que ver con lo penoso, con lo malo, con lo maligno, con lo que es perverso. Aquí me gustaría citar también la parábola del siervo inclemente. Tenemos en nuestro canal una interpretación de esta parábola que aparece en Mateo capítulo 18 al 32. Y aquí en este verso destacan 2 personajes. En todo caso, está el señor, que es el que había liberado de una enorme deuda a un siervo, y este servidor que se vuelve hostil y feroz en contra de otro que a él le debía y no le perdona. Entonces se trata de la parábola del siervo inclemente. En Mateo 18:32 aparece el término poneros. Su señor entonces, llamándolo, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Y aquí se le cataloga como siervo malvado. Entonces ahí el verso refleja el fruto de la avaricia, una actitud inclemente, la crueldad airada, la implacabilidad de este siervo. Y eso nos refleja el término poneros, algo que es penoso, malo, maligno, perverso, cruel. Entonces supone el afloro de la maldad de un corazón que está cargado de malos sentimientos. Implicaría decir maldades, atribuir prácticas ruines a los creyentes. Se trata de una verborragia maligna en contra de ellos. Como vemos, este primer conjunto de términos expresa entonces que serán bienaventurados los seguidores leales al Cristo cuando los perseguidores cargados de malignidad en contra de ellos comiencen a recriminarles su lealtad a Jesús, se lancen en una enconada persecución para hacerlos huir
y les difamen diciendo maldades odiosas respecto a ellos. Pero tenemos también el segundo conjunto de verbos. No tienen ya que ver con la descripción de los males a experimentar, sino con las exhortaciones en vista de lo sufrido. Y aquí los verbos son alegrarse y gozarse, que parecen muy similares. Alegrarse procede del griego agaliao, que no es otra cosa sino exultar, regocijarse grandemente, recrearse. Exhorta a experimentar una profunda alegría en vista de este premio recibido, porque vuestro galardón es grande, y por la semejanza con los héroes de la fe. Estos perseveraron obedientes, aún en el sufrimiento. Y entonces se trata de alegrarse por saberse en la voluntad de Dios y estarle agradando justamente por experimentar duras circunstancias a causa de la fe en Cristo. Y el segundo verbo, gozarse, procede del griego kairo. Se traduce regocijarse, gozarse, estar alegre, pero también tiene un matiz de salutaciones, se usa en saludos, un salve, salud, un viva. Yo traduciría inclusive gózate. Versos similares a estos saludos los encontramos, por ejemplo, en Juan 19:3, en Lucas 1:28. En Juan 19:3, y se acercaban y le decían: ¡viva el rey de los judíos! Luego en Lucas 1:28, y entrando en donde ella estaba, dijo: te saludo muy favorecida, el Señor está contigo. Un salve. Al ser sinónimo de lo anterior, reforzaría enfáticamente la idea. Es alegraos y regocijaos. Luego, kairo aparece también en los evangelios como ese saludo imperativo, decíamos. Por lo que ambos verbos juntos podrían interpretarse como un llénense de alegría y salúdense celebrativamente por lo ocurrido. Los versos en que el término kairo aparece suelen describir momentos de alegría muy grande. Nos inspira entonces imágenes mentales de personas que están con ojos abiertos por la sorpresa de lo recibido, con sonrisas, con emociones interiores de entusiasmo alegre, maravillados. Quizás sea ese tipo de eventos que hace que exclamemos maravillados con las dos manos en la boca para contener el desborde. ¡No lo puedo creer! Un ¡wow! Estoy abrumado con tanto. Entonces, estos verbos nos enseñan que el premio del que se ha hecho acreedor el sufriente amerita una alegría extrema. Qué delicioso es revisar los términos desde el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento para poder así comprender su profundidad, y han arrojado luz a la comprensión de este pasaje. Pero hasta el momento hemos realizado entonces ya 3 análisis: el contextual, el estilístico y el semántico. Ahora comprendemos mejor entonces esa profundidad del pasaje, ¿cierto? Ahora vamos a hacer entonces un breve repaso de lo esencial para luego buscar el modo en que estas enseñanzas nos afectan personalmente. Del análisis contextual extraemos esa bienaventuranza versus el desprestigio, esa felicitación versus el deshonor. Las agresiones desprestigiarían a los seguidores de Cristo en una sociedad donde los códigos de honor y vergüenza estaban muy arraigados, vimos. Se nos está diciendo entonces que la fe en Cristo
puede causar el desprestigio y la vergüenza social. Sin embargo, eso es lo que hace destacable, bienaventurado al discípulo: su lealtad al Señor. Y esto aun cuando pudiera conllevarle el deshonor en una sociedad que le resulta hostil. Bienaventuranza versus desprestigio. Desprendíamos del análisis contextual. Del análisis estilístico, desprendemos la mayor relevancia de esta bienaventuranza. Todas las bienaventuranzas son relevantes. Sin embargo, la mayor riqueza de esta bienaventuranza nos señala una mayor importancia. El cambio en la construcción del hemistiquio, la reiteración, la amplitud, el contenido, etc., nos reclama prestarle mayor atención a esta exhortación, a esta bienaventuranza. Este cambio estilístico no es lo más importante, hay que entender. Es solamente el ropaje que engalana al mensaje. Como vimos, la lealtad a Cristo es lo más relevante, lo está enfatizando. Nos dice: oh, bienaventurados los que por lealtad a mí enfrenten la persecución y el desprestigio. Ahora vemos del análisis gramatical que tenemos lo esencial. Hay un desborde de alegría por el galardón. Dos grupos de términos nutrieron la idea. Teníamos verbos relacionados con la persecución, que se aplicaba a los leales de Cristo, seguido de dos verbos que exhortan al regocijo y celebración. Se denunciaba, por un lado, los reproches, la persecución y la verborragia difamatoria que lanzan los enemigos contra los leales de Cristo, y sin embargo, un enorme premio es obsequiado a esos leales, por lo que tienen razones para una desbordante alegría. Los sufrientes deben y pueden desbordarse de alegría por el galardón que les compete, su premio. Habiendo comprendido todo esto, que podríamos decir que es la parte teórica, académica del pasaje, ese análisis que hemos realizado para poder hacerle la autopsia al texto, ¿verdad? Desgranando y sacando perlas, nos lleva a la pregunta: ¿cómo aterrizamos entonces todo esto a nuestras vidas? ¿Cómo estas reflexiones, estos análisis nos impactan? ¿Qué debemos hacer? Y podemos decir muchas cosas al respecto. Y es el momento de meditar, porque aquí es donde crecemos en nuestra práctica y en nuestra fe. Con todo lo estudiado desprendemos que la lealtad a Jesús trae burlas y hostilidad eventualmente. También experimentamos actualmente insultos contra los creyentes. Nos llaman fanáticos, fundamentalistas, mente estrecha, medievales, religiosos, cerebro lavado, aleluyas, reprimidos, etc. El descrédito, el desprestigio, la crítica humillante del mundo se espera cuando uno es leal a Cristo. Esto implica entonces que si somos humillados por nuestra fe, lo aceptemos con valentía y también con extremo gozo, porque se nos permite experimentar lo que han sufrido los grandes de la fe. Las agresiones estas pueden surgir y ocurrir en distintos niveles, como hemos estudiado también esto en la bienaventuranza previa, ¿no? La de los perseguidos. Habrá creyentes que experimenten simplemente burlas sutiles, sornas, sarcasmos por su fe. Otros experimentan mayores niveles de hostigamiento. Y más aún, habrá quienes deban experimentar hasta deportaciones. Y por qué no, homicidios por ser cristianos. El Señor, sin embargo,
nos enseña a alegrarnos de modo desbordante, mirando hacia la premiación final, hacia el agrado de Dios. Y es ahí donde cobramos aliento y regocijo, aún en medio de la fiera oposición. Permanezca leal a Cristo, aun cuando esto implique el desprecio por parte de su grupo social. Concluyo entonces. El énfasis de esta bienaventuranza la resalta por encima de las demás, debido a su lugar, amplitud, estilo, contenido, etc. De ser así, debe prestarse especial atención a su mensaje. Es un llamado a la lealtad incondicional e irreductible que se ofrece a Jesús. Esta lealtad puede traer severas consecuencias, vimos. La reiteración de la palabra persecución en esta bienaventuranza última implica que éstas pueden manifestarse en hostilidad verbal, difamación, y también esta se relaciona más con la idea de ser inclusive segregados del círculo social al que pertenecemos. El creyente será tratado con hostilidad, como lo experimentaron los profetas antiguos, pero el honor de ello es supremo, como lo es el de los profetas, nos enseña el Señor. Y finalmente, culminando el estudio de las bienaventuranzas, dentro de este programa que tenemos del estudio del Sermón del Monte, diremos que muchas son las virtudes que debe tener el discípulo de Cristo. La sencillez, la mansedumbre, la justicia, etc. Puede inclusive experimentar el odio y la persecución de los enemigos de Cristo. Puede llegar a ser recriminado por su fe, perseguido, deportado, etc. Pero si hay algo que el Señor destaca remarcadamente como la virtud esencial, es la férrea lealtad hacia Él. ¿Será usted inquebrantablemente leal a Jesús? Hágalo así. ¡Oh! Bienaventurados los que por lealtad a Jesús enfrentan el desprestigio. Que celebren gozosos por su enorme galardón y su parecido a los sufrientes profetas. Oramos. Señor bendito, gracias por esta preciosa bienaventuranza. Una bienaventuranza cargada de riqueza, de desafío, de aliento también, de esperanza, de valentía. Y amado Señor, nos desafías a través de las bienaventuranzas a perfeccionar en nosotros características nobles, altísimas, que corresponden a los verdaderos hijos de Dios. Por lo cual te pedimos que, por la gracia tuya y la obra de tu Espíritu Santo, nuestros corazones sean bendecidos y fortalecidos, trabajados desde lo más profundo, trocando nuestra voluntad hacia lo bueno y ayudándonos a poder alcanzar ese perfil por medio de la gracia. Por nuestra parte nos conviene y nos toca trabajar en nuestra propia espiritualidad, santificándonos. Gracias, nuestro Padre Celestial, por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, que el Señor los bendiga.